Hola, ¿qué pasó? Bienvenidos a Según Yo. Amigos, Tupiza. La B... No, me refiero a la Tupiza de Potosí. Eso, la bella joya de Bolivia, esa hermosa tierra que nos dio, entre otras cosas, los exquisitos tamales, a uno de los mejores jugadores de fútbol que tuvimos, Víctor Agustín Tu Papá Ugarte, y a uno de los mejores guitarristas del mundo. Hoy, en Según Yo, Alfredo Domínguez nació un 9 de julio de 1938 en el seno de una familia humilde. Sus padres fueron Cesario Domínguez y Eleuteria Romero. Alfredo, desde muy niño, sintió una gran inclinación hacia las artes, en especial el dibujo. A los 12 años, por culpa del bullying que le hacía su profesor de inglés, quien lo discriminaba a él y a algunos de sus compañeros por su origen humilde, decidió dejar el colegio, escapar de su casa y viajar a Argentina en busca de trabajo. ¿Y qué pasó allá, Alfredo? Me fui a trabajar a la Zafra cuando tenía 12 años y allá conocí a gente que realmente sufría, trabajaba, se hacía explotar y yo ayudaba a una familia para ganar el día para comer, ¿no? Nada más. A pesar de las dificultades que tuvo que atravesar, fue en Argentina, ¿viste? Donde Alfredo comenzó a sentir una gran pasión por la guitarra, al ver y oír a sus compañeros de trabajo tocar este instrumento. Un año y medio después, regresó a Tupiza para ayudar a su familia. Trabajó vendiendo helados, dulces y como barrendero. Se dedicó al deporte, destacándose en el fútbol como arquero. Fue durante este periodo que Alfredo aprendió secretamente y de manera casi autodidacta a tocar la guitarra. Sus primeras presentaciones en Tupiza fueron acompañando a la estudiantina del músico José Ortega. Junto a ellos se presentó en una radio local y fue ahí donde el padre de Alfredo, quien no quería que su hijo tocara la guitarra, porque ya saben, es como cuando mi papá no quería que yo tocara la guitarra y me decía: su papá lo sorprendió infraganti y... ¿Qué pasó después? Yo dejé la guitarra en la radio y me escapé a mi casa y me metí debajo de la cama y le dije a mi madre que por favor me defendiera, ¿no? Entonces mi sorpresa grande fue que cuando mi padre me dijo: sal, Alfredo, sal, yo estaba debajo de la cama, ¿no? Yo no quería salir. Finalmente me hizo salir y me habló, me dijo: Alfredo, fabricar una guitarra con una condición, Alfredo, de que por favor no agarres las copas. ¿Me prometes, Alfredo? Yo le prometí, ¿no? y sigo cumpliendo, ¿no? La confianza y la venia de su padre serían el empujón necesario para que Alfredo se acercase con mucho más empeño y pasión a la guitarra. En 1962, cuando Alfredo tenía 24 años, llegó a la ciudad de La Paz para entrenar como arquero para el Club Bolívar. ¿Ven que sí era bueno para el fútbol? Pero fue su amigo Liber Forti, actor y director de teatro, quien en un intento de convencerlo de que dejara el fútbol para que solo se dedique a la guitarra, le dijo: futbolistas hay muchos, pero guitarristas solo vos. Yo creo que esa era su forma elegante de decirle: no, en el Bolívar no. Ese sabio consejo de no jugar en el de dedicarse solo a la guitarra, significó más adelante para Alfredo, gracias a su talento innato, el éxito en presentaciones en medios de comunicación como la famosa Radio Méndez y la grabación de su primer disco solista. Y justamente de ahí escucharemos un fragmento de Por la Quebrada. Para mediados de la década de los 60 se inauguró en La Paz la emblemática Naira, la primera galería de arte privada del país dirigida por Pepe Bayón y que, posteriormente, también cumpliría el rol de peña folclórica gracias a la iniciativa del suizo Gilbert Fabre. Para Alfredo, Naira marcaría un antes y un después en su carrera musical, ya que hasta entonces él solo se limitaba a tocar la guitarra y no a cantar, a pesar de que ya muchas de sus composiciones tenían letra, pues consideraba que no tenía buena voz. Fue en ese espacio cultural que conoció a Violeta Parra. Ella lo alentaría diciéndole: para cantar los versos del pueblo no es necesaria una buena voz, sino más bien sentimiento y compromiso. ¿Cachai o no cachai? Así diciendo Violeta Parra. Y no sabes quién fue Violeta Parra, ¿verdad? No te preocupes, papu, aquí está nuestro Flash Cultural. Violeta Parra nació el 4 de octubre de 1917, fue una artista chilena multifacética, era pintora, escritora, bordadora y además cantautora, sí, la misma que compuso esta canción. Gracias a la vida que me ha dado tanto,
Violeta formó junto a su hermana Hilda el dúo Las Hermanas Parra, trabajó intensamente en la recopilación del folclore chileno y esta actividad, junto a la calidad de su trabajo artístico y sus composiciones, le consiguieron invitaciones que la llevaron alrededor del mundo. Violeta falleció el 5 de febrero de 1967. Ese fue nuestro flash cultural. A partir de entonces, a través de su voz, Alfredo reflejaría con una letra sencilla, pero llena de sentimiento, sus vivencias y su compromiso con el pueblo. Es también en Naira donde Alfredo Domínguez, junto a sus re amigos Ernesto Cabur alias el Mago del Charango y Gilbert Fabré alias el Gringo Bandolero, formaría uno de los tríos que revolucionaría el folclore boliviano, cuyo estilo sería conocido como neofolclore. Juntos grabaron 2 discos importantísimos para la historia de la música en nuestro país. En 1969, Alfredo, junto a otros artistas, es invitado por la Fundación Simón y Patiño a realizar una gira por Suiza. Y sería en este país donde fijaría su domicilio y emprendería una carrera en solitario alternando la música y el arte plástico, pues fue residente del entonces Centro Ginebrino del Grabado. La obra plástica de Alfredo abarcó varias técnicas. Desde muy joven le dedicó tiempo y esfuerzo a la caricatura, al dibujo, y posteriormente a la pintura al óleo, y obviamente al grabado. Pero volviendo a la guitarra, hay 3 características fundamentales en la música de Alfredo Domínguez. Hook, su canto comprometido. Tal vez el mejor ejemplo de esto sea el disco Vida, Pasión y Muerte de Juan Cutipa, 12 canciones acompañadas de 12 óleos que reflejan la realidad social del país en la piel de Juan Cutipa. La copla se va callando, Juan con su leve sonrisa se da cuenta que agoniza. Minero es. La roca ya quedó blanda, pero el vigor va cediendo. Juan ya vive horas extras, un sueño lo va envolviendo. Iskay, aquella que deja apreciar su talento como un virtuoso de la guitarra. El sentido del humor, porque a pesar de que algunas de sus vivencias personales estuvieron marcadas por la discriminación, siempre vio la vida con optimismo y mucho sentido del humor. Pero ¿qué pasa, señora? Si yo miro a su hija, no es una razón para que su perro desgraciado destroce mi pantalón, ¿no? Eche indio, ¿qué piensas pues que es mi hija? ¿Ah? Habráse visto salvaje analfabeto La 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 la. Si yo soy un salvaje analfabeto, eso no es nada, ¿no? Al lado de la devaluación, por ejemplo, no es nada, ¿no? Para terminar, en 1967 obtuvo la medalla de oro en el Festival Folclórico de Salta, Argentina. Check. En 1972 fue considerado como uno de los 10 mejores guitarristas folclóricos del mundo. ¡Del mundo! Check. Como si fuera poco ser guitarrista y artista plástico, Alfredo también actuó en teatro y cine porque YOLO. Alfredo Domínguez falleció en Ginebra en 1980 a los 42 años de edad. No tuvo que escuchar el mosquetón. Y lo mejor, jamás, pero jamás, se tomó una selfie. Fin. Alfredo Domínguez. Bueno, eso según yo. Si quieres saber más de él, en la descripción de este video te dejamos datos bibliográficos y sitios web como para que le eches un ojito curiosín y descubras por ti mismo o por ti misma la fascinante obra de este genio salvaje.